de que no me graben ni nada, ya, porque la clase es para ustedes. ¿Sí? Por favor. Bien, Trichinella spiralis es un parásito poco frecuente en nuestro medio, pero sí es bastante médica. Es la denominada zoonoses, o sea, infección producida por este parásito, una infección parasitaria. Es endémica porque también se desarrolla en zonas tropicales, subtropicales, y pues está producida por nematodos del género Trichinella. Es la parasitosis que está transmitida por carnivorismo. Ya es necesario el consumo de carne, tanto en el hospedador definitivo como también en el accidental, como en el caso del hombre y también de algunos mamíferos, como cerdos, animales. Ahorita vamos a ver el ciclo biológico. Sí, la larva infectiva, que es también conocida como larva muscular, ya el larva muscular, porque esta se va a enquistar en el músculo, se va a formar como una especie de quiste, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico reacciona, trata de evitar que la parasitosis prosiga y por lo tanto se engloba por medio de lo que son las células defensoras, trombocitos, los neutrófilos, linfocitos, etc. Dicen que es la fase de desarrollo que se caracteriza por su importancia en la transmisión, que ya les había mencionado, que es por carnivorismo. Es un nematodo dioico, que significa que se reproduce por dimorfismo sexual. ¿Sí? Los machos miden entre 1.4 y 1.6 metros de longitud por 40 centímetros de diámetro y presentan dos apéndices caudales lobulados sin estructuras curatrices. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener lo que va a ser la hembra, va a presentar un ovario, presenta útero, presenta vulva que está en el extremo superior. ¿Sí? Como es un nematodo, presenta un tubo digestivo completo, ¿sí? Que presenta boca y ano, es decir, que tiene un intestino. ¿Sí? Hay una particularidad, es decir, el extremo superior tiene los liposomas, ¿ya? Y estos se van a encontrar en el extremo superior, y también hay otro parásito que ustedes no van a ver, pero ya lo han visto, que también presenta liposomas. También presenta una parte muscular del esófago, y el macho, pues de la misma manera, tiene su tubo digestivo completo, ¿sí? Y también va a presentar sus liposomas, tiene su conducto espermático, la cloaca, ya que es la terminación, el ano y los apéndices que les decía, ¿no? Que no son en sí, digamos, no son muy notorias, pero le ayudan a la copulación, ¿ya? Además, funcionado por el conducto eyaculador y los testículos, ¿ya? En la diferencia de otros nematodos, va a ser una parásita, la hembra, para que va a colocar no huevos, sino directamente larvas. Ya, ella va a producir directamente a las larvas, y esas larvas ya van a ser infectivas. Vamos a ver. Las hembras, que van a ser más grandes, miden de 3 a 4 milímetros de longitud por 60 de diámetro, y tienen un extremo posterior romo, el romo redondeado, ya, y presenta un solo ovario, porque les decía, ¿no? Solo un ovario, a diferencia de los nematodos que presentan muchos ovarios. Y se ubica en la parte posterior, produce óvulos con 3 cromosomas, y luego sigue lo que es el útero, la vulva, cerca de la mitad del esticosoma. Y son unas estructuras que desviamos en la excreción de algunas sustancias para hacer enzimas. Trichinella spiralis, entonces aquí vemos la diferencia entre lo que va a ser la hembra, ¿sí? Y el macho, ¿no? Que hemos mencionado que existen muchas diferencias en cuanto a su longitud. Los adultos copulan, ya las hembras depositan larvas recién nacidas, pero esto ocurre en el intestino, en la mucosa intestinal. Muchos libros incluso indican que va a ser intracelular, dentro de lo que son los enterocitos, es donde va a ocurrir todo este ciclo. ¿Sí? Y las células somáticas de las hembras tienen 6 cromosomas, y las de los machos van a presentar 5. Bueno, eso va a ser más importante en parte de su biología, ¿no? Las larvas recién nacidas son muy pequeñas, ¿ya? Vienen más o menos de 120 micrómetros de longitud por 7 de diámetro, y tienen un conjunto de células, quizás son unas células germinales, pero no como órganos como tal, porque luego estas van desarrollando y van madurando, ¿sí? Estas
lo que ven en pequeñito van a ser las larvas, van a ser sus crías en realidad, ¿no? Ahí hay una imagen un poquito algo borrosa, pero sí se puede ver lo que son las larvas, ¿no? Las larvas hijas en realidad, y la hembra, ¿no? Que está llenando varios huevos, varias larvas. Trichinella spiralis es el agente causal de la triquinosis doméstica, se le denomina porque es cosmopolita, ya, y un ciclo biológico mantenido por animales domésticos, ya. De repente está más en lugares, ¿no? Puede ser, pero tiene también un comportamiento cosmopolita, es decir, que puede llegar a encontrar muchos lugares y que también participan otros animales, ¿no? Que son animales domésticos, como ser el cerdo y también los roedores que también se encuentran tanto en lugares selváticos como en lugares no selváticos, ¿sí? Esta especie es la causante de un gran número de casos en humanos debido a la ingestión de cerdo infectado. En realidad, el consumo de carne de cerdo infectado, en realidad, con estos quistes que ahorita vamos a ver, pues la forma infectante. Entonces, no lo vamos a repetir, la morfología, tanto de los adultos, que son la diferencia, ¿no? En cuanto al tamaño de las hembras y los machos, ya son libres o enquistadas, más que todo la musculatura, ya esas se encuentran enquistadas. Y estos quistes como que forman una especie de cápsula, ya, porque les decía que el sistema inmunológico los cubre, evitan, digamos, que esta se pueda continuar su desarrollo, pero en realidad es más que todo algo de que la misma larva forma lo que es su propia protección, ¿ya? Entonces esta se enrosca, puede llegar a medir más o menos 1 metro de longitud. Ahí tenemos, eso ya lo hemos visto, y estos son los quistes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la fibra muscular se ve un quiste, aquí se ve otro quiste, en el interior se encuentran las larvas. Aquí igual, ¿no? Igual se encuentran las larvas y se forman lo que es los quistes. En realidad, esos van a ser más obtenidos por biopsia. También se han permitido distinguir otras especies, o sea, no solamente Trichinella spiralis, sino que existe Trichinella pseudospiralis, que puede llegar a afectar a las aves, Nelsoni, que se encuentra en África tropical, nativa, en zonas árticas, que también puede llegar a afectar al hombre, Trichinella bidovi, que es un reservorio principal del zorro, o sea, pues son varias especies que son parte de lo que es el género Trichinella. Sin embargo, en nuestro medio es mucho más conocida Trichinella spiralis, ¿no? Como el agente etiológico. ¿A quiénes más afecta? Al hombre, al cerdo y a las ratas, ¿sí? Ahora, vemos lo que va a ser el ciclo, que tiene una fase entérica y una fase parenteral. Les decía, ¿no? Que pues va a participar en gran medida lo que van a ser los cerdos, como como el mecanismo de infección va a ser la ingesta de cerdo en realidad, con estas larvas enquistadas, ¿sí? Y la fase parenteral va a ser la migración prácticamente de esta larva a varios de los órganos, ¿no? Mucha más predilección al músculo estriado. Entonces, ¿cómo inicia lo que va a ser el ciclo, ¿no? El hombre se infecta a través de lo que es la ingesta de alimentos, o en realidad la carne poco cocida de cerdo, fundamentalmente, ¿no? Sabemos que los cerdos en realidad comen cualquier alimento, ¿no? Comen hasta basura, hasta papeles, hasta inclusive ratas, comen ratas, ¿sí? Trichinella spiralis tiene un comportamiento en las ratas, hace que las ratas se mueran rápidamente, que puede ser cuestión de días, de 1 o 2 días, cosa de que eso atraiga a los cerdos y los cerdos puedan comerse a las ratas. Y eso inclusive podría ocurrir en los humanos. En algunas oportunidades se ha podido llegar a encontrar en algunas muertes dudosas, y cuando son muertes dudosas realizamos las autopsias y se ha podido evidenciar la presencia de trichinella, que han estado enquistadas en el músculo. Inclusive daba la impresión de que el cadáver se movía, porque empezaba a moverse, como unos latidos, ¿sí? Pero cuando se pudo
abrir, se puede verificar la presencia de los quistes. Entonces tiene ese comportamiento la larva. Entonces se ha visto que esta larva está prácticamente viva, ¿no? Seguramente estaba esperando que algún animal mamífero por carnivorismo podría alimentarse, ¿no? Y es el comportamiento que tiene esta larva. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el humano? Ingiere estas larvas que son infectantes, las infectantes L1, ¿sí? Ingresan al tracto gastrointestinal y todavía está como quiste. A través de los jugos gástricos se disuelve ese quiste y se libera la larva, ¿ya? Entonces, una vez liberada la larva, en el intestino delgado pasan alrededor, les puedo decir aproximadamente, porque mucho puede depender del tiempo, de las condiciones, del hospedador, del sistema inmunológico, depende de muchos aspectos. Pero en promedio de unos 15 días, entonces atraviesa, ¿no? Atraviesa lo que va a ser la mucosa, madura, les decía, es intracelular, ¿ya? Y se van a formar lo que son los adultos, ¿sí? En el intestino, y ocurre lo que es la cópula, ¿no? Que son alrededor de unos 15 días, más o menos, como 1500 larvas. Y les decía, como es intracelular, ya estas van a liberar las larvas hijas, y son las larvas hijas las que van a atravesar la mucosa intestinal y van a ir por el sistema linfático y se van a dirigir a órganos, ¿ya? Otros órganos. Entonces ocurre lo que es la liberación de las larvas después de 35 días, ¿sí? Y estas van a pasar a la circulación y se van a llegar a enquistar a los músculos estriados. ¿Qué músculos estriados? Músculos del diafragma, intercostales, ¿sí? Músculos clave, ¿no? Cosa de que la larva dice, no, esos son músculos clave para provocar la muerte. La intención de la larva es provocar la muerte. En realidad el humano puede no provocar a menos que exista una hiperinfección, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando existen muchas larvas, con mayor frecuencia que la persona pueda llegar a ingerir la carne infectada, ¿no? con estos quistes, ¿sí? En ese caso sí podría existir una muerte, ¿no? Así de 2 días, tal vez hasta semanas, ¿no? Pero los roedores, que son mucho más vulnerables, ocurren casi rápidamente, y es por eso que atrae, digamos, a los cerdos, y estos se alimentan de estos roedores. Entonces, se puede llegar a enquistar los músculos estriados, y también, ¿por qué no?, la musculatura de los miembros, extremidades, pero con mayor frecuencia diafragma, intercostales, a nivel de las escápulas también, maceteros también, ¿no? Entonces, se puede localizar en todo esta musculatura, ¿no? El mismo ciclo ocurre lo que son los roedores y en los cerdos también. Muchas veces los cerdos pueden tener esa tolerancia, ¿no? Pero de alguna manera, digamos, esto también puede llegar a morir. O de repente ya pues se van al matadero y sirven de alimento para los humanos, ¿no? Entonces ese va a ser el ciclo biológico. Dentro de lo que va a ser la epidemiología, les decía que va a ser una distribución mundial, ya tiene un ciclo de transmisión, que puede ser doméstico, sinantrópico, puede ser silvestre. ¿En qué casos puede ser silvestre? Puede ser en casos de animales salvajes, cerdos salvajes, y les decía, ¿no? Los animales que también pueden ser consumidos por el hombre, ¿no? No olvidemos que incluso hasta en algunos lugares comen caballos, ¿no? Comen burros, ¿qué más? Monos, ¿no? Entonces se puede ver en esos casos que también puede suceder. Es por eso que los reservorios son los cerdos fundamentalmente, ¿sí? Las ratas, ¿ya? Y luego también encontramos otros animales, ¿no? Que van a ser los perros, gatos, lobos, mamíferos marinos. Es decir, que existen una variedad de animales que también pueden ser infectados y obviamente que van a otros animales infectarse por carnivorismo, ¿sí? Entonces el ciclo doméstico va a participar estos animales, sobre todo las ratas y los cerdos, ¿sí? Entonces la familia se alimenta de esta carne que está mal cocida o insuficientemente cocida, que es lo más apropiado. Entonces, de la misma manera, la familia se puede llegar a infectar y puede llegar a formar estos quistes, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el ciclo silvestre? Lo mismo, todo va a suceder lo mismo, solamente que va a participar otros animales, ¿no? El caballo, otros coche,
son solo animales silvestres, ¿no? Sobre todo, ¿sí? Entonces, de la misma manera también puede llegar a pasar, ¿no? Un ciclo doméstico, mientras más el hombre está, pues, haciendo que sus animales se acerquen, ¿no? Por varios puntos de desequilibrio del ecosistema, de la misma manera, ¿no? Que los cerdos pueden ser devorados por los zorros, por ejemplo, ¿no? O a la inversa, ¿sí? Entonces, existen ambos ciclos. Dentro de lo que es la patología, existe lo que es una invasión, que es un proceso tóxico-alergénico, ¿sí? Por la misma presencia que presenta en sí la larva intracelular del intestino, es tóxico-alergénico, por su presencia libera sustancias tóxicas, esta se alimenta de ello. No va a ser, por ejemplo, electriz, ¿no? Como las otras, ¿no? Ni mucho menos va a ser alinizante, ¿no? Que va a consumir glóbulos rojos, sino que se alimenta de los detritos más que todo, ¿sí? De células muertas. Por lo tanto, la presencia va a tener una acción toxicoalergénica y de la misma manera, cuando esta invade lo que va a ser el sistema circulatorio, que son las larvas ya liberadas, las larvas hijas, va a producir una reacción inmunoalergénica, ¿sí? Entonces provoca una reacción inmunoalergénica y por lo tanto, si se toma un laboratorio a esos pacientes va a presentar eosinofilia. ¿Qué más? Entonces, cuando ocurre la invasión a la célula muscular, produce una célula nodriza, ¿ya? Es como que se imaginan ustedes un fetito y que tiene ahí su placenta, ¿no ven? Tiene su placenta, tiene su líquido amniótico, es más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces es algo como que todo lo que es la vasculatura, entonces todos los nutrientes van, digamos, a esta larva para que esta larva se pueda nutrir, ¿sí? A través de unos plexos, de unas vénulas poliquísticas, esta facilita lo que es ese intercambio metabólico, ¿no? Ahora yo no les podría decir que esto tiene una acción exfoliatriz, porque tampoco va a ser una cantidad importante, digamos, de nutrientes, o sea, en realidad es más de las células, ¿no? Que se va a llegar a alimentar y obviamente también de todo lo que son las células que pasan por los capilares. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces existe ese intercambio metabólico y eso se lo denomina como una célula nodriza, ¿no? Entonces puede tener unos 40 micrómetros y generalmente se encuentra en el músculo estriado, ¿sí? Entonces va a ser una representación, tiene una cápsula de colágeno, los vasos sanguíneos, este va a ser la larva, ¿ya? Y este va a ser el quiste, ¿no? Que está cubriendo a la larva. Ahí tenemos la larva, ¿no? Aquí en la parte que lo invade. Ahí tenemos una buena fotografía de una célula nodriza y ustedes pueden diferenciar que se encuentra la larva, ¿no? En realidad está siendo cubierta, ¿no? Por este quiste, ¿sí? Síndrome tóxico-alergénico, entonces da los síntomas oculopalpebrales, ¿sí? Entonces, uno de los lugares en los cuales le gusta, pues sí, ¿cómo se llama? Tropismo, ya va a ser a nivel de los músculos, a nivel de palpebrales, y por eso puede llegar a ocurrir un síndrome tóxico-alergénico, es decir, se edematiza y además provoca prurito, ¿sí? Luego también existen mialgias por las miositis que produce el quiste larval y luego produce también necrosis, ¿no? Muchas veces puede llegar a producir también necrosis, muerte en realidad, ¿no? de las células a las cuales se está infectando, ¿sí? A nivel enteral produce, o sea, a nivel del intestino puede llegar a producir enteritis, ¿ya? ¿Qué quiere decir enteritis? Que puede provocar dolor abdominal, puede provocar diarrea, ¿no? Malestar, y también les decía, mucho depende de la cantidad de parásitos que se encuentren parasitando a los enterocitos, ¿sí? Ocurre lo que es un periodo de infusión, que más o menos va a ser de 15 días, ¿ya? Y también un periodo de invasión, que corresponde a la fase intestinal de invasión de los tejidos por vía sanguínea, ¿ya? Entonces existe lo que es el síndrome infeccioso, ¿no? En un síndrome infeccioso es inespecífico porque puede ser producido por otros agentes etiológicos, pero se caracteriza por la fiebre, por el malestar general y cefalea. Existen síntomas oculopalpebrales, les decía, el edema palpebral, puede ser bilateral, indoloro, pero puede ser por la reacción alérgica que provoca, y los síntomas
gastrointestinales, ¿no? Que también les decía, la enteritis, cuando se encuentra solamente ese nivel, provoca diarrea y constipación, ¿sí? Entonces también el periodo de estado, que corresponde al periodo en el cual está enquistado, ¿ya? Que se encuentra en el músculo, ahí se encuentra la lápida. Entonces, 95% es un síndrome infeccioso, un 80% son mialgias desencadenadas por los movimientos, síntomas oculopalpebrales al inicio de la enfermedad, muchas veces, ¿sí? Inclusive hay personas que refieren dolor muscular y no saben por qué, ¿sí? No saben por qué, porque muchas veces el tratamiento es muy difícil erradicar este parásito porque es intracelular, entonces se tiene que apoyar con otras medidas terapéuticas. Por ejemplo, si se tendría que hacer una ecografía de partes blandas en caso se encuentren miembros inferiores, habría que hacer una extirpación del quiste, ¿sí? Porque es difícil que con simplemente el medicamento se pueda llegar a eliminar completamente, ¿no? Entonces existen algunos casos en los cuales yo les decía, ¿no? Muerte súbita. Cuando hay muerte súbita, entonces realizamos autopsias, ¿no? Entonces cuando realizamos autopsias muchas veces es inexplicable, tenemos que saber por qué ha fallecido esta persona. Y ha sido así repentina, ¿no? Ustedes seguramente en algún momento escuchan casos, ¿no? Algunos deportistas, pues de personas que están en la calle y simplemente caen, ¿sí? Y una de las causas es justamente este parásito. Precisamente este parásito se encuentra en un lugar clave, que ha sido, por ejemplo, el corazón, el cardio. Los cuadros de encefalitis también puede ser posible, pero tampoco son muy frecuentes. ¿Sí? Puede haber una irritación, puede simular una meningitis, una encefalitis, ¿sí? Y se produce por un proceso inmune, es decir, que es por baja inmunidad. Entonces ahí tenemos el edema bipalpebral, acompañado por eritema, el globo ocular, conjuntival, ¿sí? Diagnóstico, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Les decía, ¿no? Cuando se encuentra en la fase invasiva, podemos identificar con una eosinofilia. Inclusive podemos ver, ¿no? Indagar otros parásitos, porque ustedes saben que la eosinofilia pues se puede llegar a presentar por muchos parásitos, pero lo que nos orientaría va a ser también los antecedentes epidemiológicos. Habíamos mencionado que es cosmopolita, ¿no? No precisamente se encuentra en lugares tropicales o tropicales. Entonces, la eosinofilia mayor a 20% puede aparecer tardíamente, inclusive en un mes, ¿sí? Hay procesos inmunológicos que puede ser por intradermorreacción de Bachmann, ¿ya? Que es una inyección en realidad de este antígeno que es de triquinela, se administra, como ustedes ya saben, ¿no? Que la intradermorreacción es inyectar prácticamente el antígeno de un agente biológico que nosotros queremos saber cuál es, y realizamos la evaluación, la observación, y cuando hay una reacción precoz, ya se realiza una primera lectura que es después de los 30 minutos y observamos, ¿no? Un halo eritematoso alrededor de la pápula, ¿ya? Como se ve en la imagen, un halo, y luego una reacción tardía que es una pápula rojiza entre las 2 y 24 horas, ¿no? Este, por ejemplo, ya es un halo, ya con una pápula que está más rojiza, ¿sí? Y pues la reacción precoz se hace positiva a los 10 y 30 días después de la infección, ¿sí? Entonces va a ser una forma de poder hacer el diagnóstico. Luego se realiza ELISA, que esta inclusive es más específica, pero es algo cara, pero sí se podría realizar con luminaje positiva tardíamente, y como parasitológico de repente sí, de concentración y identificación de los adultos, ¿ya? Pero no se utiliza de rutina, pero por ahí, digamos, existe mucha infección, mucha afectación a nivel de la mucosa, y pues los enterocitos ya pues están como que dañados y son eliminados, ¿no? Entonces de esa manera se podrían llegar a identificar. Sin embargo, lo que yo les decía, que una buena alternativa son las biopsias, ¿no? Biopsia muscular, que va a ser a nivel de deltoides, bíceps, tríceps, o sea, es muscular. Como es músculo estriado, se puede llegar a encontrar en cualquiera de estos músculos, pero que tiene baja sensibilidad, ¿sí? Tiene baja sensibilidad, pero también se puede utilizar.
Entonces, ¿cuál va a ser la terapia? La terapia va a ser antiparasitarios. Albendazol de 400 miligramos, el albendazol inclusive se ha mostrado que tiene una mejor acción antiparasitaria que puede ser de 600 a 1200 miligramos durante 3 a 7 días. Vean ustedes que inclusive las dosis son elevadas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser eliminar a los adultos, sobre todo a las hembras en el intestino, y evitar la migración de mayor número de larvas al torrente sanguíneo. ¿Sí? Ese va a ser el mayor objetivo, que se pueda llegar a eliminar a esas larvas. Luego podemos adicionar algún tratamiento analgésico, de repente antiinflamatorio, porque no olvidemos que eso conlleva, ¿no?, una inflamación, ¿no? Pues cuando se enquistan está constantemente inflamado y pues también se puede llegar a administrar corticoides. Pero les voy a decir un pero, que la administración de corticoides hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Como ustedes saben, que los corticoides pueden exacerbar otras parasitoides, ¿no? Parasitosis, como hemos dicho, como cuáles, por ejemplo, los corales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descartar los corales antes de administrar corticoides, ¿ya? Porque es un antiinflamatorio y es buen antiinflamatorio, pero siempre administrar de una forma responsable, ¿sí? Luego, las medidas de control, las medidas preventivas, la educación, que va a ser muy importante. Entonces, lo que tenemos que recomendar es que la gente debe consumir carne de cerdo suficientemente cocida, ¿no? Muchos han optado inclusive por la congelación, porque cuando se congela también la carne a menos de 15 grados, incluso menos de 30 grados, puede llegar a eliminar a las larvas. Se ha demostrado que es posible eliminar estas larvas que están enquistadas, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos métodos es bastante eficiente. Luego, control del paciente, contactos en el ambiente inmediato, obviamente personas, ¿no?, que viven en entornos de lugares donde hay crianza de cerdos, ¿no?, que viven en condiciones precarias, ¿sí?, donde no está, digamos, regulado, ¿no? Muchos mataderos que no hay ni siquiera una buena regulación. Notificación inmediata de la sospecha de un caso, se tiene que notificar, eso ya es un aspecto epidemiológico, porque eso es importante, porque, como les decía, la desparasitación a veces no suele ser suficiente. Puede que elimine, digamos, los parásitos que están a nivel intestinal. Ustedes han visto qué hay de los parásitos que están en los tejidos, ¿no? Entonces, pues se tiene que tomar ciertas medidas, ¿no?, y ver y hacer el seguimiento oportuno. Investigación de los contactos, de la fuente de infección primaria, y obviamente preguntar, ¿no?, al paciente la ocupación que tiene, etc. Observaciones, el hemograma, lo que tenemos que tomar en cuenta y considerar va a ser la eosinofilia, con una historia compatible y es un bastante orientador. Luego, la biopsia muscular, que es positiva, sobre un 25%, no se recomienda mucho, pero pues en algunos casos hay que realizarlo. La notificación de un caso sospechoso debe inducir a la investigación, en algunos casos no. Eso es muy importante también, ¿no?, porque si un componente de la familia tiene la triquinosis, obviamente que el resto probablemente sí lo tenga, ¿no? Porque pues uno vive siempre pues, con la familia, comparte, almuerza con la familia, etc. ¿Sí? Antes de lo que va a ser la biopsia, y esto no está aquí, en algunos casos donde se sospecha en las extremidades, como decían, los músculos estriados de los superiores e inferiores, ayuda mucho lo que van a ser algunos métodos de diagnóstico de gabinete, como ser la ecografía. Vamos a solicitar una ecografía de partes blandas, ¿sí? Solicitamos una ecografía de partes blandas, vemos algo raro aquí en esta fibra muscular, aquí como un quiste, aumentamos, ¿no? Porque ahorita ya pues estos métodos de diagnóstico ya son mucho más modernos, ya se puede llegar a identificar. ¿Por qué? Porque hacer una biopsia como que es un poquito muy invasivo, sí, porque se le tiene que hacer una operación, ¿no? Es una intervención mínima, pero si se hace una intervención, ¿sí? Entonces va a ser ese uno de las formas de las cuales se puede diagnosticar, ¿sí? Con eso ya hemos terminado. Ya vemos un cerdito sano y un cerdito enfermo. ¿Cuál es el que tiene triquinosis? El que está. Y un ensayo. ¿Alguna pregunta, chicos?
¿En cuántos huevos supera la hembra por día? Ya, eso es una buena pregunta. Son como unos 100, en algunos libros dan 150.000, en otros libros van a ser entre 110.000 a 150.000. Son muchos, son bastantes huevos. No huevos, corrección, larvas, ya, porque estamos acostumbrados, ¿no? Huevos, el huevo más que todos estamos hablando de laboratorios, todo eso son larvas. ¿Cómo se llama? Cuando los tienen en larvas vivíparos, ¿no? Sí, pues en realidad. Entonces son larvas, porque son muchas larvas. Imagínense luego, algunas van a morir, algunas se van a quedar por ahí, pero hay otras que van a pasar por todo. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Facilito, ¿no? Entonces, con eso ya terminamos. Y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.